yo estoy en redes sociales, estas son mis redes sociales, yo salgo como Mari Morales y el Instagram es MMC Morales. Para los que quieran tenerme por ahí, yo siempre estoy subiendo recetas, ahí lo que se me ocurra, que sepa que les sirva, por ahí lo estoy pasando. Entonces, el Achieve, básicamente, ustedes lo pueden utilizar tanto para un proceso de aumento de masa, como un proceso de pérdida de grasa, como un proceso de mantener el peso, o simplemente si la gente quiere tener una mejor salud, estar en buen estado, o sea, una persona que de pronto no le interesa ningún tipo de cambio, pero le interesa estar bien en términos de salud. Porque la gente, las personas piensan de que la chiva es simplemente a veces una proteína más. La chip no es solamente una proteína, eso es lo primero, porque la gente me dice mucho, Mari, ¿cómo le dices tú a alguien que deje de tomar su proteína y tome esta? Y yo les digo, es que estamos hablando de dos cosas distintas, porque la chip no es solo proteína, el chip es muchas otras cosas. La proteína sí es algo que nosotros necesitamos para cualquier cosa, ya sea una buena salud, ya sea aumentar masa, ya sea bajar grasa, ya sea mantenerme. La proteína es un macronutriente que es especialmente importante. Todos los macronutrientes son importantes, pero la proteína de verdad no se puede reemplazar con nada. Y la gente intuitivamente come muy bajo en proteína. Entonces, ¿para qué sirve un shake? ¿Para qué sirve un batido en la dieta de una persona? Porque muchos me dicen, no, pero es que yo oficial, yo quiero algo pura alimentación. Y sí, es cierto, la gente lo puede hacer a pura alimentación, pero realmente la realidad es que intuitivamente la gente come muy bajo en proteína. La gente siempre piensa que come bastante proteína, pero vean, en el 99% de los casos, todos mis clientes, cuando empiezan a darse cuenta de qué es lo que comen, se dan cuenta de que comen muy bajo en proteína y es su principal problema. Tratar de llegar a la proteína con comida, especialmente cuando la gente nunca se ha educado en alimentación, es difícil. Es difícil porque se les hace mucha comida, se les hace demasiado normal, pero ¿cómo vamos a comer tanto pollo? Entonces, ¿qué es una buena idea para las personas para implementar en su dieta más proteína? Un batido. Es una forma muy sencilla de adicionar una buena cantidad de proteína. Entonces, para eso sirve el batido. No es de que el batido tenga algo diferente a las proteínas que consumimos en la alimentación. Bien, es simplemente una proteína que viene en polvo y se puede hacer en un batido y uno muy fácil se la puede consumir sin complicarse toda la vida. ¿Qué pasa si yo estoy corta de tiempo? No me voy a poner a cocinar un pollo, a descongelar, es mucho tiempo. ¿Qué pasa si yo estoy en mi trabajo, si yo soy médico, tengo un turno, tengo 10 minutos para comerme algo? No voy a ponerme a sacar ahí una pechuga, a ver qué hago. No, sino es mucho más sencillo que yo coja mi polvito, le eche un poquito de leche, mezcle y me tome una merienda alta en proteína, por ejemplo. Entonces, es un tema de simplicidad y tiempo. Entonces, cuando la gente tiene el hábito de comer muy bajo en proteína, es una forma muy sencilla de tener un batido a la mano. Bien, entonces, la proteína es un macronutriente que es esencial porque a partir de la proteína es que se hace algo que se llama la síntesis proteica, que es la construcción de músculo. Y eso no se reemplaza con nada. No es que si yo como suficientes carbohidratos, mi cuerpo va a poder hacer síntesis proteica. No, solamente se puede hacer con la proteína. Por eso es tan importante que la gente, incluso si la gente no tiene una meta de aumentar o bajar o mantenerse, solamente quiere estar saludable, de todas maneras, la proteína es súper importante en términos de salud, por ejemplo. De hecho, una de las cosas que se ha visto enfermedades asociadas a enfermedades, por ejemplo, como la diabetes y muchos tipos de enfermedades crónicas, es las dietas muy bajas en proteína. No es solo una dieta, por ejemplo, alta en carbohidratos, alta en grasa, sino también está asociada a una dieta baja en proteína. Entonces, la proteína realmente es muy importante, pero lo que les decía, proteína no puede adquirir de múltiples formas. Hay muchos batidos en la calle, pero la chif no es solo proteína. Y lo otro, el tipo de proteína que tiene la chif, una de las cosas importantes es que o sea, tener muchas variables en la alimentación es importante. Es decir, que yo no todos los días simplemente coma uvas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos los macronutrientes, que son las proteínas, carbohidratos y grasas, sino que también necesitamos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Estos influyen principalmente en cómo absorbemos los macronutrientes. Los macronutrientes
se dicen macronutrientes porque te dan mucho volumen de cosas que necesitamos, ¿ok? Entonces los micronutrientes influyen en cómo absorbemos los macronutrientes. Entonces nosotros necesitamos variación en nuestra alimentación. Entonces el achif no solamente tiene un tipo de proteína, de hecho tiene 4 tipos de aislados de proteína, que es una calidad muy alta. Lo segundo, tiene de verdad proteínas de muy alta calidad, por ejemplo la whey, que es una proteína muy conocida, y además tiene otro tipo de proteínas. Entonces, esa variable, esa variante en cantidad de proteínas es súper positiva. No tener solamente un tipo de proteína es súper positivo. Lo otro, tiene micronutrientes, tiene vitaminas y minerales que necesitamos. Y si tu alimentación es incompleta o es muy artificial, es bueno saber que estamos ayudándole al cuerpo a cumplir con los micronutrientes y que nos estamos ayudando con un batido no solo a la proteína, sino también en los micronutrientes. O sea, es algo realmente súper completo, o sea, de verdad es algo súper nutritivo. Lo tercero, que es mi cosa favorita que tiene la Chief, es la fibra. Siempre hablo de esto, yo sé, siempre hablo de la fibra, la gente siempre piensa que la fibra es solamente para la parte de ir al baño y no, no, grábense que de verdad la fibra sí ayuda en la parte de ir al baño, que de hecho también eso tiene un aporte en la salud, o sea, la salud intestinal es súper importante, pero ojo que esa no es la función más importante de la fibra. La fibra tiene una relación en la salud recontra importante. Si una persona lo que le interesa es estar saludable, para que lo tomen en cuenta, la fibra está relacionada con la salud cardiovascular, o sea, ayuda, por ejemplo, en el tema de la presión arterial, ayuda a regular la presión arterial, también está relacionada, por ejemplo, con la regulación de la glucosa en sangre, o sea, ayuda, por ejemplo, a las personas diabéticas tipo 2. ¿Por qué? Porque como la fibra demora mucho en digerirse, ayuda a que no hayan tantos picos en la glucosa, entonces ayuda a la regulación en el azúcar en sangre, por ejemplo. Entonces, en términos de salud es súper importante, obviamente la parte intestinal. Y hay otra cosa, un cuarto elemento importante de la fibra. Vean, la fibra para mí en un proceso de pérdida de grasa, que es un proceso de déficit calórico, para mí es prácticamente tan importante como la proteína. O sea, yo le digo a la gente, mira, 2 cosas con las que tú no puedes fallar en un proceso de déficit. 1, la proteína. Y 2, la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra puede ser un diferenciador entre si una persona logra hacer un proceso de pérdida de grasa o no. ¿Por qué? Porque la fibra es un carbohidrato, realmente es un carbohidrato que tiene un pelín menos de calorías que los carbohidratos normales, no es mucha la diferencia, pero tiene un poquito menos, pero tiene un efecto térmico más alto. ¿A qué me refiero con efecto térmico? Que para tú digerirlo vas a gastar más calorías. Ustedes saben que la digestión, uno gasta calorías haciendo el proceso de digestión. La fibra tiene un efecto térmico más alto, o sea, tu cuerpo necesita más calorías para digerir la fibra, porque de hecho la fibra al cuerpo demora más en digerirlo, entonces va a gastar más calorías quemando o digiriendo esa fibra. Y el hecho de que demore más en digerirse ayuda en un proceso de déficit calórico. ¿Por qué? Porque en el proceso de déficit, una de las adaptaciones, por decirlo así, imagínense que, ¿qué es lo que hace difícil hacer dieta para bajar grasa? Es que a ti te da hambre, ¿cierto? Que a ti te da hambre. Si a nosotros no nos diera hambre, sería muy sencillo hacer déficit, porque sencillamente como poco y listo. Pero a las personas nos da hambre, nos da ansiedad, etcétera. Esas son adaptaciones hormonales que hace el cuerpo cuando tú estás en déficit. Entonces, una de las ventajas de la fibra es que por demorar tanto en digerirse, nos va a dar una mayor sensación de llenura y de satisfacción por mucho más tiempo. Entonces, si tú en un déficit te sientes más llena, no tienes tanta hambre, va a ser mucho más sencillo atravesar el déficit sin sentir tanta ansiedad, tanta hambre, etcétera, y poder comer, reducir tus calorías y poder hacer el proceso de pérdida de grasa. Entonces, en verdad, la fibra en un proceso de déficit es fundamental. O sea, yo le digo a la gente, prácticamente si tú no te estás fijando en la fibra en un proceso de déficit, ya estás empezando por donde no es. Y nuestro batido tiene una cantidad de fibra absurda, es una cosa maravillosa. O sea, de verdad, pocos alimentos yo logro obtener tanta fibra
en tan poquita comida. Es decir, a mí me cuesta de verdad. A veces así, yo hago Tetris con mi alimentación para lograr meter fibra y de verdad es complicado, es muy complicado meter tanta fibra. Y yo a veces ya cuando yo la estoy viendo como complicada con las proteínas, fibra, tal, y yo, no, batido. Listo, batido soluciono. Entonces, lo que les digo, simplicidad y tiempo. Sí, yo me puedo comer 17 zanahorias y 3 brócolis, sí, pero ¿cuánto tiempo a veces yo digo, no, cuánto tiempo me va a demorar haciendo esto? Mejor hago un batido. Entonces, es sencillo, es delicioso. O sea, de verdad, a mí una de las cosas que me encanta de la Chief es que yo puedo hacer demasiadas variantes. O sea, yo no me tengo que tomar siempre el mismo batido, no, sino que yo a veces le pongo un poquito de cacao, a veces le pongo banano, a veces le pongo mantequilla de maní, a veces le pongo fresa, a veces le pongo, o sea, son como que una infinidad de cosas que puedes hacer para no aburrirte, comer rico, rápido, sencillo, y que te va a dar no solamente, de verdad la gente se tiene que sacar de la mente que lo único que necesitamos para un proceso es proteína, porque todos los macronutrientes son importantes. Si una persona necesita aumentar sus calorías. Entonces, si yo quiero hacer un proceso de aumento de masa muscular, yo necesito hacer un pequeño exceso de calorías en mi día a día para que mi cuerpo tenga recursos para poder construir. ¿Y qué necesitamos entonces? ¿Qué es sencillo para aumentar tus calorías? Si yo te digo, mira, aparte de tus platos de comida, agrega un plato más de comida, a las personas que les cuesta mucho comer de más, me van a decir, estás loca, yo no me puedo comer otro plato de comida. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Ok, sigue comiendo igualito como estás comiendo y agrega un batido al día y le pones leche, le pones almendra, le pones bastantes cositas y va a ser más sencillo consumir más calorías también en un shake y adicionarlo como si fuera un postrecito y te consumiste varias calorías extra, lleno de macronutrientes, de fibra, proteína, vitaminas, minerales, o sea, re saludable y estás haciendo un proceso de aumento de masa muy sencillo. Entonces, de verdad se puede utilizar para cualquier cosa, para adicionar cosas importantes en tu alimentación en términos de salud, como fibra y proteína, para aumentar, para agregarle más calorías a tu día a día sin tener que comer tanto en exceso, tanto volumen de comida, o si yo quiero bajar para reemplazar, por ejemplo, una merienda, una comida, pero dándole al cuerpo bastante saciedad por la fibra y dándole la proteína que necesitamos. Entonces, de verdad, vean que se puede utilizar para todos los procesos que las personas estén. Y realmente, o sea, yo les digo, el sabor que tiene la Chief, yo no lo encuentro en ninguna proteína. Y se los digo, yo había probado todas las proteínas, todas, 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 todas. Y el sabor que tiene la Chief es algo absurdo, incluso para hacer recetas. Por ejemplo, las proteínas normales, como que son tan arenosas que no dan consistencia como para hacer un pancake, un waffle. El achieve no, o sea, el achieve literalmente es perfecto. Aparte queda un dulcito súper rico. Entonces, bueno, esos son como los puntos para mí esenciales con los que ustedes pueden decir a una persona para que un producto como el achieve les puede servir en todos sus procesos. Pero bueno, si quieres, Praxi, ve pasándome preguntitas y Sí. yo las voy respondiendo para ti. Ok, el doctor José Gómez pregunta que él tiene un caso de un cliente que tiene un IMC de 35, es decir, obesidad tipo 1, y el porcentaje de grasa de ese paciente es del 40%. Esa persona quiere perder peso. ¿Qué le recomendás? ¿Cómo debe tomarse la Chief? ¿Y qué merienda y qué tipo de merienda debe consumir las personas que queremos bajar de peso, Mari? Perfecto. Entonces, mira, una persona que ya tiene ese tipo de obesidad, o sea, es una persona que tiene en verdad mucha grasa en exceso. Cuando hay tanta grasa en exceso, hacer un déficit, o sea, un proceso de pérdida de grasa es sencillo porque realmente tú reduciéndole un poco sus calorías va a bajar. Entonces, ¿qué le diría yo a una persona como esa? La primera es que no haga tantas comidas, lejos de lo que la gente escucha. Cuando la gente hace muchas comidas, hacer un déficit es difícil. ¿Por qué? Porque si tú tienes un presupuesto reducido de dinero, imagínatelo así, y tú tratas de comprar demasiadas cosas, el precio de esas cosas va a ser súper chiquitico. Entonces, piensa, si yo tengo poquitas calorías y las trato de repartir en demasiadas comidas, esas comidas me van a quedar chiquiticas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente nunca se llena, se la pasan llena de hambre, de comida, y eso realmente no es lo que necesitamos en un déficit. Entonces, lejos es mejor hacer comidas un poco más grandes, más llenadoras, más voluminosas y no hacer tantas. Entonces, vas a poder reducir tus calorías, pero pasar lleno.
Entonces, recomendación mía sería que adicione la chip. Yo generalmente recomiendo hacer 3 comidas grandes, o sea, desayuno, almuerzo, cena y una merienda. Entonces, en la merienda, por ejemplo, a mí me gusta que esa merienda sea la de la tarde, que sea como un desayuno, almuerzo, merienda, cena. Esa merienda puede ser un batido de la chip e incluso se puede comer algo, porque es una persona que tiene, como tiene realmente un sobrepeso bastante alto, incluso con un buen chip y una tostadita de pan, no sé, con guacamole, no sé, algo así chiquitico, se va a llenar bastante y aún así va a estar reduciendo bastante sus calorías. Entonces yo le diría que haga una merienda que lo llene con achif, el achif lo va a llenar bastante porque tiene en verdad mucha fibra, tiene muy buena proteína. Ese para mí sería el caso perfecto para una persona así. Entonces es una persona que realmente ponerle a hacer déficit es sencillo, es simplemente evitar también hábitos como picar. Picar es el hábito más nocioso para una persona que quiere bajar de peso. ¿Por qué? Porque te gastas muchas calorías y no te llenas. Entonces te estás gastando calorías. Piensa, picar es como que yo ande en la calle y le esté dando $1 a cada persona que pasa. $1 no es mucho dinero, pero si yo le doy $1 a cada persona que pasa, pues al final del día puede ser mucho dinero. Eso es igual a picar y la gente no toma en cuenta esas calorías que se gasta picando y no los llena. Entonces, reducir el hábito de picar y hacer comidas más grandes realmente es algo muy positivo para un proceso de pérdida de grasa. ¿Y qué tipo de meriendas? Yo sí recomiendo mucho comer comida de verdad, comida real, no procesada. Los no procesados, para que me comprendan, es literalmente lo que no ha pasado por ningún proceso. Por ejemplo, el pan no crece en los árboles. Si yo ordeño una vaca, no me sale queso, ¿bien? Esos son alimentos procesados y los alimentos procesados siempre van a tender a ser más densos calóricamente. ¿Eso qué quiere decir? Que me van a quitar más calorías por muy poquito volumen de comida. Y una de las cosas que genera llenura en tu estómago es que se ocupe el espacio que hay en tu estómago, o sea, volumen. Entonces, si comes comida real, frijoles, garbanzos, lentejas, arroz, pechuga, pescado, cosas que vienen tal cual de la naturaleza, frutas, verdura, ensalada, vas a tender a llenarte muchísimo más y sentirte mejor durante el día. Y no satanizar los alimentos reales como arroz, frijoles, etc. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ok, Marta Paula pregunta que si hace la chif en caliente como el atol, los pancakes, ellos pierden su propiedad, algunas propiedades. No, el achif ni las proteínas pierden sus propiedades por calentarlas. Piensa que es como si yo dijera que yo cocino un pollo y el pollo va a perder su calidad de proteína. No, realmente no causa un daño a la proteína calentarla. Vanessa Ábalos pregunta si vos ya estás utilizando el Ultracel en tu rutina de entrenamiento y si ya lo estás usando, a qué momento te lo aplicas, cómo lo metes en tu rutina, en qué momento lo consumís y si no lo has hecho, qué es lo que recomendás para las personas o los países que ya tienen el Ultracel y también están entrenando y viven una vida como la tuya. Buenísima, buenísima pregunta. Ok, el Ultracel de verdad ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento. Ustedes, la gente lo puede utilizar solo en el momento que lo siente necesario o lo pueden utilizar en el día a día, ¿verdad? Medio gotero en la mañana, medio gotero en la noche. El Ultracel realmente, ¿qué va a ayudar? El Ultracel va a ayudar, por ejemplo, a tener un mejor sueño. El sueño es un elemento extremadamente importante para tú un proceso, por ejemplo, de pérdida de grasa o un proceso de aumento de masa, bueno, y salud en general. Pero para que ustedes tengan idea, de verdad el sueño influye de manera muy importante en un proceso de aumento de masa. ¿Por qué? Porque influye incluso de forma hormonal, la forma en la que nos recuperamos. Y acuérdense de esto, el ejercicio no es lo que aumenta masa muscular, es el proceso de recuperación. O sea, realmente yo a la hora de entrenar, yo lo que estoy haciendo es romper fibras, yo ahí no estoy construyendo, lejos estoy destruyendo. El proceso de construcción sucede después, cuando yo hago la supercompensación. Entonces, el sueño influye en ese proceso de volver a regenerar y construir de más. Entonces, ayuda en el sueño y también ayuda en la recuperación. Realmente el CBD lo que va a ayudar es en un tema de que tengamos una mejor recuperación y una recuperación más pronta. Es decir, si yo, por ejemplo, entrenara hoy pierna y mi cuerpo se regenerara absurdo de rápido, yo podría volver a entrenar pierna mañana, ¿cierto? Pero no se recomienda eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo demora en recuperarse. Pero si nosotros tenemos una recuperación más rápida, eso es súper positivo porque literalmente nosotros podríamos construir más en menos tiempo. Entonces, dale, consúmelo cuando quieras. Yo lo consumo en la mañana y en la noche.
Excelente, Mari. Hay dos preguntas de dos muchachos, Jorge Pinzón y Pablo Pinto. ¿Cómo se deben de consumir el achís si quieren incrementar masa muscular? Buenísima. Entonces, si yo quiero aumentar masa muscular, grábense esto, yo necesito de mis calorías con las que mi cuerpo se mantiene. Acuérdense que el cuerpo funciona con energía. Ese es como el recurso con el que pagamos renta en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Y cómo adquirimos calorías? A través de la alimentación. O sea, la energía que nosotros le sacamos a la alimentación, eso se llaman calorías, ¿ok? Entonces, si estas son mis calorías, yo necesito consumir un poco más para que mi cuerpo tenga recursos suficientes, no solo para recuperarse y mantenerse, sino para construir un poquito más, o sea, hacer la supercompensación. ¿Cómo podemos tomar entonces el achieve? Las comidas que tú ya estás haciendo, manténlas y vas a adicionar un achieve. ¿Cómo? Yo te recomiendo que le agregues calorías. Ponle achieve, yo le pongo leche, yo le pongo medio banano y ahí algunos toppings. A veces me gusta ponerle un poquito de sirope de chocolate al vaso para que me quede como una milkshake de McDonald's, pero la mía con excelentes macros y con... Entonces, pero entonces, a tus comidas le agregas un super shake de la chip, o a veces yo me hago pancakes, o la manera que tú quieras, la forma que le quieras dar a la chip, eso tú lo decides, pero agrégale adicional una chip. Si empiezas a subir muy progresivamente de peso, lo estás haciendo bien. Si todavía no estás subiendo progresivamente de peso, yo te diría, agrégale otro. O sea, 2 tomas al día. Sí, si el peso no se moviera, si de verdad le cuesta muchísimo subir, yo le diría, tómate dos achievs. Ok. Mari, la última pregunta, y con esta cerrar, pregunta Dina Arévalo. Hay personas nuevas que están conociendo apenas el producto. Para las personas que quieren bajar de peso, ¿el achif lo pueden sustituir con algún tiempo de alimentación? Por supuesto, de hecho el achif para un proceso de pérdida de grasa, una de las formas más sencillas de reducir calorías es cambiar una comida que tú sabes que tiende a ser calórica o que no te llena mucho por un achif. Y nada, te lo haces igual en leche, le puedes poner alguna frutita baja en calorías, como fresas, por ejemplo, que tienen muy poquitas calorías, y va a quedar demasiado requete bueno, te va a llenar y te va a dar bastante proteína. Entonces esa es la forma más sencilla de hacer un déficit con un batido. Excelente, Mari, te tomamos muchísima nota. Aquí dejamos entonces la sesión con Mari. Cualquier cosa, saben que también nosotros tenemos una biblioteca de información de todos los productos. Igual tenemos muchas amigas que hacen distintas recetas. Así es que sigan varias recetas con el producto, con varios de los productos. Muchísimas gracias, Mari. Entonces, por favor, a ver todos los amigos y amigas, pónganle ahí una palabra, un buen deseo a Mari en estos 29 años, que el día de hoy está cumpliendo 29 años y celebra con nosotros la alegría de vivir y la pasión de compartir tanto, tanto, tanto. Bueno. A ver, pónganle palabras bonitas a Mari, agradeciéndole, deseenle buena vibra. Espero que les haya funcionado la información y de verdad lo que necesiten, ahí me tienen en Instagram, me tienen por ahí también en los chats, así que lo que quieran me preguntan. Muchísimas gracias y que tengan el mejor día. Les mando un besote. Gracias, bye, mi amor, gracias, gracias. Felicidades, Mari, pues un aplauso de Zoom para Mari. Muchísimas gracias. Felicidades a todos ustedes los que están conectados por primera vez. Bienvenidos y bienvenidas a la familia.